Su Biblia nuevamente, ahí donde vimos la semana pasada, en el primer libro de Samuel. Capítulo 6, segundo libro de Samuel, capítulo 6. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Vamos a estar hablando del tabernáculo, hermanos. El tabernáculo de David. ¿Ya lo tiene? Segundo libro de Samuel 6, del 17 al 19. Vamos a darle lectura a la palabra de nuestro Dios. Dice así, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar, en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo, a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno el pan, un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias, oh Dios, por tu hermosa palabra. Pedimos que sea tu Espíritu Santo quien nos ministre en esta hora, y yo solamente sea ese instrumento que tú vas a usar para que, Señor mío, para que podamos escuchar el consejo que tú nos has preparado para el día de hoy. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Tome sus lugares, hermanos. Gracias, Señor, que podemos estar aquí, hermanos. Ahora con tanta calor se nos hace fácil tomar helado. Yo ayer estuve muy mala de la gripa, con un dolorón de huesos tremendo. Pero porque uno anda sude y luego toma lo helado, y luego me puse en el aire lavado. Pues antes no se provoca una pulmonía, ¿verdad? Porque está muy del aire húmedo, pero bueno, gracias, Señor, que ya estamos aquí. Vamos a hablar, hermanos, del tabernáculo de David. Un tabernáculo muy diferente al de Moisés, un tabernáculo muy diferente al templo de Salomón, pero que a Dios le agradó, hermanos, esa tiendita, porque no llega ni a ser tabernáculo, es una tienda que preparó David para que estuviera el arca de Dios ahí. Para David, decíamos la semana pasada, era muy importante que la presencia de Dios estuviera allí entre ellos, que estuviera, que el pueblo viera la gloria de Dios, que pudiera disfrutar de la gloria de Dios en ese lugar. Así que David hizo una tienda que no nos dice la Biblia qué medidas tenía, solamente dice que él preparó una tienda. Recordábamos la semana pasada cómo iba David danzando delante de aquella arca de Dios, cómo todo el pueblo se regocijaba, por eso como cantábamos ahorita, ¿verdad? David danzaba en la presencia de Dios y todo el pueblo se regocijaba. Y fue hasta allá, hasta donde estaba la tiendita, que es allí en Jerusalén, el monte de Sión es Jerusalén, donde fueron y dejaron allí el arca. Pero a Dios le agradó, mi amado, le agradó cómo David danzaba y cómo el pueblo se regocijaba al tener la presencia de Dios ahí entre ellos. Y yo creo que hoy en este día eso es lo que nos quiere hablar nuestro Dios, que le demos la importancia a la presencia de Dios que está ahora en cada uno de nosotros, que veamos su gloria, hermanos, o que los de allá de afuera vean la gloria de Dios en nosotros, mi amado hermano, que vean el gozo de que somos hijos de Dios, que vean el contentamiento de que usted vino a las plantas de Jesús, que no nos vean igual a ellos, porque nosotros debemos de marcar diferencia con los de afuera. Tenemos que ser diferentes en todas las áreas, mi amado. En todas las áreas debemos de ser diferentes a los de afuera. Es algo que para David y para Dios es muy importante, que dejemos que la presencia de Dios, como lo
dice allá el Padre nuestro, ¿verdad? Venga tu reino, o sea, ven y gobierna sobre nosotros y luego nosotros vamos a gobernar sobre otros. Pero primero Dios tiene que gobernar nuestra vida para que nosotros podamos gobernar a otros, para que nosotros podamos dirigir a otros, hermanos. Muy importante qué estamos haciendo nosotros, porque la gente no mira a Cristo, la gente sin Cristo, válgame la redundancia, sin el Espíritu, no pueden ver a Jesucristo, lo tienen que ver en nuestras vidas, tienen que verlo en nosotros, en lo que hablamos, en lo que vestimos, en lo que, donde andamos, el movimiento en nuestras manos, lo hemos dicho muchas veces. De todas formas y de todas maneras, tiene que haber una diferencia entre los de afuera y nosotros. Y para David era muy importante, mi amado hermano, que la presencia de Dios estuviera ahí, no tanto que los gobernara él, sino que Dios los gobernara a todo el pueblo. Y si David dejaba que la presencia de Dios lo gobernara a él podía gobernar al pueblo. Podemos ver un Salomón pidiéndole a Dios y diciéndole, enséñame a gobernar a este pueblo porque soy muy joven. No pidió riquezas, no pidió famas, él lo que quería era saber dirigir y gobernar al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque los vamos a dirigir hacia la presencia de Dios. Usted y yo, a las personas que se acercan a nosotros, no los debemos de acercar a nosotros y que nos miren a nosotros y que yo. Tenemos que dirigirlos hacia Dios, porque es Dios, hermanos, quien hace, dice, quien da el crecimiento a cada uno. Nosotros solamente damos la palabra, pero el crecimiento lo da Dios. Así que vemos allí a David y dice que el tabernáculo de David para muchos produce rareza al mencionar estos. Unos lo ven como una simple tienda en donde guardaban el arca del pacto y otros lo mencionan, pues tiene que tiene un trasfondo, dice, posee muchas cosas que Dios dejó y que representa el tabernáculo de David. Para empezar, el tabernáculo de David, mi hermano, tuvo mucha alabanza. Para David era muy importante la alabanza a Dios. Tanto así que dice la palabra de Dios que juntó aproximadamente como 4,000 músicos que estuvieran ahí las 24 horas adorando y glorificando allí ante la presencia de Dios. Para David fue algo muy importante que siempre hubiera alabanza ante la presencia de Dios, algo que no había en el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés era muy diferente a la tiendita de David, a la sencillez, donde solamente estaba la presencia de Dios. Así que para David fue muy importante y tomó a 3 diferentes tribus, y los dirigió ahí y les dijo, se van a turnar, y es muy importante que siempre haya música, siempre haya alegría, administración ante la presencia de Dios. Así que todos aquellos habitantes, hermanos, que estaban allí en Jerusalén, las 24 horas del día escuchaban aquellas melodías, aquellas alabanzas ante la presencia de Dios. Tanto así que ahora en el Apocalipsis dice, ¿verdad?, que día y noche están los ángeles diciendo, santo, santo, santo es nuestro Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, quien es, quien era y quien ha de venir. Para Dios le gustó mucho, mi amado. ¿Por qué le voy a decir? Porque vamos a ver cómo Dios no pide que se vuelva a replicar, por decir así, el tabernáculo de Moisés. No pide tampoco que vuelvan a hacer el templo de Salomón, sino que dice, reedificaré el tabernáculo de David. No pidió los otros 2 majestuosos que estaban llenos de oro, que estaban llenos que llamaba la atención, la fineza y el costo, hermanos, de aquellos templos maravillosos. Si usted puede ver allá en Primera de Reyes, capítulo 16, cuando Salomón hace el templo, aquel majestuoso templo que, mi amados, era, ¿cómo decimos?, una de las maravillas del mundo, porque se manejó mucho oro, se manejó mucha madera, había aquel río de bronce allá con aquellos leones y bueno, era algo majestuoso el templo de Salomón.
y el tabernáculo de Moisés, que también, ahorita vamos a ver que se le pidió al pueblo que llevase sus ofrendas para poder hacer el tabernáculo, que Dios le había dado las medidas y cómo se iba a hacer a Moisés. También le dio Dios los planos a David de cómo se iba a hacer el templo. Pero el tabernáculo, la tiendita de David, él la hizo. Él dijo, no es justo que yo esté aquí en mi casa de cedros bien adornada y que pues la casa de Dios o la presencia de Dios esté entre cortinas, porque ahí es donde estaba la presencia de Dios, entre cortinas. Sabemos que habían pasado 20 años, había pasado el arca allá en la casa de Abinadab, 20 años, y no había sucedido nada en aquella casa. ¿Por qué? Porque el pueblo se había olvidado de la presencia de Dios. Dios quería que vieran su gloria, mi amado hermano, pero como que el pueblo nunca le dio la importancia que Dios quería que le dieran a su presencia. Una vez al año entraba el sacerdote al templo y miraba la gloria de Dios. Una vez al año entraba el sacerdote y miraba la gloria de Dios. Miraba la presencia de Dios ahí adentro. Para eso tenía que entrar muy limpiecito, porque si entraba con alguna impureza, ese sacerdote caía muerto y solamente lo estiraban de un cordoncito y lo sacaban porque había entrado impuro una vez al año. La tiendita que hizo David, hermanos, todos podían ver la gloria de Dios. Todos. Por eso a Dios le agradó. Porque David era conforme al corazón de Dios, hermanos. Y para él era muy importante que todos vieran la gloria de Dios. Así que en esa tiendita que estaba entre cortinas, todo el pueblo podía ver la gloria de Dios. Todos podían contemplar aquel arca y podían escuchar aquellas melodías de aquellos cantores. Tanto así que la Biblia le llama a David el dulce cantor, porque para él era muy importante la alabanza a Dios. Así que Dios, hermanos, en tiempos más para adelante dice a través del profeta Amós, reedificaré el tabernáculo de David. Pero vamos a ver un poquito de historia tocante al tabernáculo de Moisés. ¿Qué tenía de diferencia con el de David? ¿Y por qué Dios escogió la tiendita de David y no el majestuoso tabernáculo de Moisés? Dice que el tabernáculo el tabernáculo era como una especie de tienda de campaña grande, hablando del tabernáculo de Moisés, con varias capas de tela, las de adentro de lino y dice bellamente decoradas, y las de afuera de pieles de carnero y finalmente de tejón. Con esto Dios quería ir enseñando al pueblo cómo sería la reconciliación que llevaría al hombre a retomar a la posición del privilegio original. Dios quería, todo tiene un tipo, mi amado hermano. El tabernáculo tiene cada cosa que lo componía, tiene un significado y todo se dirigía hacia la persona de Jesucristo, que un día iba a morar entre el pueblo de Israel. Un día Dios iba a estar en persona, ya no en ese tabernáculo, en esa tiendita, iba a estar en persona, iban a ver la gloria de Dios. Jesús traía toda la gloria de Dios. Lo vemos en una ocasión decir, Padre, glorifica a tu Hijo, así como tu Hijo te ha glorificado. Y se pudo escuchar la voz del cielo decir, este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco. Entonces, pero el pueblo de Israel nunca reconoció, nunca quiso la gloria de Dios, sino que querían la gloria propia. Ellos mismos querían recibir la gloria. Y por eso es que Dios lo destituyó. Entonces, en el tabernáculo de Moisés, mis amados hermanos, había muchas cosas en las cuales Dios iba a mostrar cómo iba a venir un día hablando de nuestro Señor Jesucristo. Pero el tabernáculo de Moisés dice que estuvo funcionando desde el año 1941 antes de Cristo hasta el año 1012 antes de Cristo. Estamos hablando de 71 años, mi amado, 71 años,
en los cuales estuvo el tabernáculo funcionando 70 años, y una sola vez al año entraba el pueblo, entraba el sacerdote a ofrecer sacrificio para perdón de los pecados. Una sola vez al año. Imagínese que usted muriera de aquí a que llegara el día en que usted iba a entregar el sacrificio para que sus pecados fueran perdonados. Estaba tremenda la situación. Por eso era muy difícil que alguien pudiera lograr hacer los mandamientos de Dios. Por eso tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo. Así que 71 años del tabernáculo de Moisés hasta el templo de Salomón. Pasaron 71 años. Y qué bonito, mi amado hermano, porque la tienda de David, por eso estamos diciendo que todo se refería a nuestro Señor Jesucristo. Allá en 1 Corintios capítulo 10 dice que todo era sombra de lo que habría de venir, Hebreos. Es Hebreos, ¿verdad? Hebreos es donde dice que todo era sombra de lo que habría de venir. ¿Por qué? Porque el tabernáculo de David, aquella tiendita donde estaba toda la alabanza, duró 33 años, mi amado. 33 años la alabanza ahí, día y noche, cantando y alabando a nuestro Dios, fíjese bien, y son los años en los que anduvo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra ministrando y mostrando la gloria de Dios y diciendo, ha venido el reino de los cielos, Dios con nosotros, mi amado. Hermano, y qué tremendo, ¿verdad? Cuando Jesús dice, Jerusalén, si hubieras tú reconocido tu visitación, no tuvieras que pasar a segundo plano. ¿Por qué? Porque vamos a ver quién es ahora el tabernáculo que desecharon el pueblo de Israel. ¿Quién es ese tabernáculo derribado, el cual dijo Dios, lo voy a reedificar, reedificaré las ruinas? ¿Cuándo dejó de existir el tabernáculo de David? Cuando Salomón hizo aquel gran templo y fue trasladada el arca. Pero antes de eso, mi amado, el pueblo de Israel le perdió importancia al templo, le perdió importancia a la presencia de Dios. Se acostumbraron a ver que ahí estaba y no le sacaron, ¿cómo le podría decir? No aprovecharon todo lo que podían hacer con la presencia de Dios ahí. Porque si usted los ve, cada vez que clamaban a Dios, tenían grandes victorias. Pero como que el pueblo fue perdiéndole la importancia a la presencia de Dios, tanto así que vemos allá un Elí recargado allá en las, ¿cómo se llaman? En las columnas del templo, hermanos, durmiéndose ahí. Ya se le hacía aburrido ministrar delante de Dios. Y vemos a sus hijos ahí que se acostaban con las concubinas de ahí del templo. Eran personas impías, dice la palabra de Dios, que no conocían a Dios. Pero ¿por qué, mi amado hermanos? Cuando ellos agarran el arca y se la llevan sin consultar a Dios, fíjese bien, no hicieron los requisitos que se habían pedido, como con David, cuando la primera vez que David quiere trasladar el arca y que lo agarra a aquel hombre llamado Usa, y cae muerto inmediatamente. ¿Por qué cuando los hijos de Elí, que la palabra de Dios dice que eran impíos y que eran unos fornicarios porque fornicaban con las mujeres del templo, cómo es que agarraron el arca y la llevaron y la perdieron, se la robaron y no cayeron muertos? ¿Sabe qué pasa? Que Dios ya quería abandonar ese pueblo. Porque ese pueblo ya no le daba la importancia a la palabra de Dios, a la presencia de Dios, ya la querían agarrar para un beneficio propio nada más. Dame la victoria, dame la sanidad, resuélveme el problema, resuélveme este conflicto, hazte cargo de esto, y nada más para eso habían agarrado la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es para que usted y yo estemos dando continua alabanza a Dios, tanto en nuestra vida como en nuestra mente, como en nuestro corazón. Todo lo que nosotros somos, mi amado, debe de dar alabanza a nuestro Dios. Puede decir amén, para que no se duerma. Despiértense, hermanos, siempre les tengo que decir, apenas son las 4. Entonces, mi amado hermano,
Muy importante, hermano, muy importante que le demos ese valor a la presencia de Dios, que hoy en día se está perdiendo, mi amado, que hoy en día está lo mismo. Querían la presencia nada más para que les diera sus victorias y para que les concediera lo que pedían, pero no para lo que Dios pedía del pueblo. Dios quería que el pueblo disfrutara de su gloria, que disfrutara de la presencia de Dios, que disfrutara el tener comunión con Dios, porque era lo que Dios quería, mi amado. Él quería habitar en medio, dice allá en Éxodo 25, que Dios quería habitar en medio de su pueblo. Tanto así que le da las medidas a Moisés y le dice, invita al pueblo a que traiga las ofrendas para que se construya el tabernáculo, el cual te mostré allá en el monte. Búsquelo para que no se duerma, hermano, me desespera verlos durmiéndose. Éxodo 25 del 1 al 9. Dios hizo partícipe al pueblo porque siempre decimos, ¿verdad?, que les cueste para que lo valoren. Así decimos, ¿verdad? Porque si se lo da gratis no lo van a valorar. Así que le dice al pueblo, diles que todos traigan de sus ofrendas. En aquel entonces, hermano, no se usaba dinero. Se usaba plata, oro, bronce, alhajas. Así era como se intercambiaban las cosas, no había dinero. Entonces, pide las ofrendas del pueblo que lleven para que lo hagas conforme al diseño que te mostré. ¿Qué dice? Éxodo 25 del 1 al 9. Di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda piedra de onice y piedras de engaste para el éfod, para el pectoral. Fíjese bien, le dice, trae al pueblo y le dice todo lo que se va a usar en el tabernáculo. ¿Y para qué Dios les pidió todo eso? ¿Cuál era el motivo, hermanos? Es que fíjese que hoy en día le damos tanta importancia, que también tiene mucho que ver el diseño del templo, pero Dios quería hacer partícipe al pueblo, porque ahí dice, pídeles que traigan, dice, esta es la ofrenda que tomarás de ellos, oro, plata, cobre, azul púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice y piedras de engaste para el éfod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te mostré. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así vas a hacer. Así que invita a todo el pueblo. ¿Qué era lo que realmente quería Dios, hermano, al pedirle a Moisés que hiciera ese tabernáculo? ¿Cuál era la importancia? ¿Qué era lo que realmente Dios quería? Dice, quiero habitar entre ustedes. Quiero que tengan comunión. Era algo tan hermoso, mi amado hermano, cuando el pueblo de Israel miraba a Moisés caminar por allá, por aquellas entretiendas, y luego lo miraban entrar al tabernáculo, hermanos, y ver cómo descendía aquella nube y cubría todo aquel tabernáculo. Y dice la palabra de Dios que se quedaban todos mirando cómo Moisés entraba y cómo la presencia de Dios descendía y tapaba aquel lugar. Y dice que se quedaban ahí viendo la gloria de Dios, viendo aquella
columna de fuego. Era algo tan hermoso, mi amado hermano. Es algo tan precioso lo que Dios muestra cuando usted y yo le entregamos sacrificios de alabanza. Cuando usted y yo estamos en comunión con Dios, dice, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te voy a revelar cosas que están aquí ocultas, pero que te las voy a revelar a través del Espíritu. Así que allá en aquella montaña, Dios le da el diseño a Moisés y le dice, invita al pueblo que traigan ofrendas, que traigan todo, porque vamos a hacer un tabernáculo. Dice que fue tanta la ofrenda que llevó el pueblo de Dios, que le dijo Dios a Moisés, diles que ya no, que ya es suficiente. Qué bonito cuando hay un corazón dispuesto a dar para hacer el tabernáculo, mi amado. Y dice que Moisés le tuvo que decir al pueblo, ya no más, ya, es suficiente. ¿Cómo se vio la gloria de Dios? Porque dice que empezó a capacitar a grandes hombres, con sabiduría, para poder empezar a forjar aquel diseño que había visto Moisés. ¿Dónde lo pudo ver? Pues yo pienso que lo vio en el cielo, mi amado. Yo pienso que allá lo vio porque estuvo 80 días en la montaña, sin comer y sin beber, pues eso apenas en el cielo, porque aquí en la tierra no se puede lograr vivir tanto sin agua y sin alimento. Y ahora, ¿dónde está esa arca? Bueno, pues el apóstol Juan nos lo dice, ¿verdad? Le fue revelado, dice, y vi el arca de Dios allá en el cielo. Allá lo vio. Entonces, pero, ¿qué significa, hermanos, esta figura? Dice la palabra de Dios que primero se ve lo material y luego hay que cambiarlo a lo espiritual para poder entender qué era de lo que hablaba aquella arca, qué representaba todo aquello que armaron. Dice allá en Hebreos 9, 23 y 24, dice, fue pues necesario que las figuras de aquellas cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Todo ese tabernáculo estaba hablando de Jesucristo, mi amado, como Jesucristo ahora es el mediador entre Dios y los hombres. Allí, antes de entrar ahí el arca, había un lavacro, había también donde ofrecer el sacrificio. Mire, eso lo vamos a ver. Dice, ¿qué nos enseña el tabernáculo de Moisés? Vamos a ver, dice aquí, a fin de conocer paso a paso cada una de las cosas materiales y artefactos que se encontraban dentro de este tabernáculo, por lo cual cada uno tiene un significado magnífico y espectacular que Dios nos dejó para aprender. En primer lugar, dice ya el Éxodo 25:8, dice, harás un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Lo principal era que la presencia de Dios quería estar habitando entre el pueblo de Dios. ¿Usted ha visto cuadros o ha leído, hermanos, que el tabernáculo estaba en medio? Y de ahí de en medio estaban todas las tribus, estaban por tribus, pero todas alrededor del tabernáculo. Todos así. Él estaba en medio de ese tabernáculo. Así que dice, el tabernáculo era la morada de Dios, era un método de que Dios usó para enseñar en la antigüedad a su pueblo. Todo el tabernáculo apunta al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Dice Hebreos 8:2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Levantó el Señor y no el hombre. Fue Dios quien hizo aquel tabernáculo porque su deseo era habitar entre el pueblo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios ahora en nosotros, hermanos? Habitar en nosotros. Entonces dice aquí que lo primero que muestra, dice, es Cristo en la mayoría de todo lo que usted puede ver en el tabernáculo, es Cristo en todas partes. Dice, el velo que protegía aquel lugar santo representa la iglesia, lo que habría de venir, que era el creyente. ¿Quiénes habrían de venir? Usted y yo, mi amado. Habríamos de venir en el tabernáculo que seguía,
que es el siguiente de David. Dice, los símbolos se encontraban así. El oro representaba la divinidad de Dios. La plata, la redención, el rescate y salvación. El bronce, el sufrimiento y el padecimiento. El azul representaba el Hijo de Dios. El púrpura, Cristo como Rey. Lino fino blanco, Cristo como hombre perfecto. Escarlata, Jesucristo como Salvador. Y luego siguen los materiales del tabernáculo y era pelo de cabra, que simbolizaba o representaba el ministerio de los profetas. Por eso dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que las pieles de tejones que representaban la fieldad, hermanos, del pecado. Lo feo que es el pecado delante de Dios. Por eso tenía varias cubiertas para cubrir el pecado del ser humano cada vez que entraba el sacerdote a ofrecer sacrificio. La madera de acacia, carne incorruptible, nuestra carne. Estaba hablando de que todo ser humano iba a venir y Dios iba a habitar en la carne del ser humano, que somos nosotros. Aceite para las lámparas es la unción del Espíritu Santo. Piedras preciosas viene siendo la iglesia, dice el apóstol Pedro, ustedes como piedras preciosas, vivas, que somos las que componemos ahora el templo de Dios. Cada uno de nosotros somos parte del templo ahora. ¿Por qué ya no lo hicieron en lo material? Porque lo tumbaban a cada rato, mi hermano. Y a cada rato lo derriban. Así que dijo Dios, me haré un templo, dijo Jesús, en 3 días reedificaré, tú lo vas a tumbar, pero yo lo voy a reedificar en 3 días. Y estaba hablando de la iglesia, hermano, que ahora todos nosotros componemos ese templo, que nadie lo puede derribar ahora, porque está escondido en nosotros. Amén. Dice, especifica las puertas del atrio. Fíjese bien, el atrio tenía una puerta, hermanos, de 9 metros de largo por 2,20 de alto. En ella tenía 4 colores, azul carmesí, blanco y púrpura. Ambos representaban a Cristo, pues la puerta es una entrada y representa el camino a Dios, hermanos. Allá en San Juan 14:6 usted se sabe. Así que era una sola puerta, la cual tenía esos 3 colores, representaba a nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Y dice San Juan 14:6, dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ahí, hermanos, por eso dijo que Él era ese camino que iba a llegar al Padre. No podían entrar por ningún otro lado, solamente había una sola puerta por la cual podían entrar. Y ahora todo aquel que acepte a Jesucristo puede ser partícipe de este templo o de este tabernáculo del cual estamos hablando. Dice allá en Éxodo 38 que había un altar para los holocaustos, mi amado hermano. Y como todo lo que está dentro y fuera del tabernáculo, este también representa y tiene su significado. Este era un altar, era portátil, hecho de madera de sitín y era cubierto de bronce. Era acá donde se hacían los sacrificios de los corderos, hermanos. Antes de entrar a la presencia de Dios, primero estaba el ábraco en el cual se lavaban los pies y las manos, que representa, hermanos, habla ya en Éxodo 30, 17 al 21, habla de nuestra conducta, habla de nuestros pies, que tenemos que lavarnos, que tenemos que limpiarnos, y luego hacían ese sacrificio donde usted como pecador o nosotros como pecadores poníamos las manos sobre el cordero y quedaban todos nuestros pecados ahí en la cabeza del cordero, y luego después inmolado quiere decir degollado. Lo degollaban, salía toda aquella sangre, tomaba la sangre el sacerdote y entraba con la sangre a la presencia, entraba al lugar santo de lo santísimo. De esa manera se tenía que entrar con la sangre de Jesucristo. Por eso ahora dice que Jesucristo es el camino y nadie llega al Padre si no es por Jesucristo, por la sangre del Cordero. Así que utilizaban el agua, dice, el agua representa la palabra de Dios, mi amado. La palabra de Dios es quien nos limpia, la palabra de Dios es quien nos lava. Dice Efesios 5:26, dice, para santificarla, hablando de la esposa del Cordero, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El ábraco tenía un parecido, dice,
o estaba hecho al espejo de las mujeres en la antigüedad. Por eso también es un reflejo de cómo somos realmente. Así que eso era todo lo que representaba el tabernáculo de Moisés. Representaba a Jesucristo, que iba a venir más adelante. Ahora bien, mi amado hermano, tenemos el tabernáculo de David, ese nuevo tabernáculo. Y fíjese que el de David, hermanos, lo que representa es la iglesia. Esas cortinitas, eso algo tan sencillo, mi amado. Ese, ¿cómo le decía? Tienda. Porque no se llamaba ni el tabernáculo, era tienda donde estaba la presencia de Dios. Allí sí, todo lo de David representa a la iglesia. El de Moisés representa a Jesucristo. El de David representa la iglesia, a usted y a mí. Dice, el tabernáculo era una prefigura de la iglesia y también es un tipo de Cristo. Explica que es un tipo, el tipo representa todo aquello que tiene el carácter perfecto. Dice, eso es importante, entender el tipo y el antitipo de su representación, hermanos. ¿Por qué a veces no le damos tanta importancia a la presencia de Dios? Porque no le damos importancia a esto. La palabra de Dios dice que la leamos, pero no solo leerla, sino irnos al trasfondo, hermanos. Todo tiene un porqué. Todo habla de algo, mi amado, que es muy importante que usted y yo podamos de alguna manera entenderlo, de qué es de lo que está hablando y por qué habla que el tabernáculo de Moisés, de David, perdón, representa a la iglesia. ¿Por qué? Porque solamente estaba el arca, mi hermano. Y dentro del arca, dice la palabra de Dios en Éxodo 25, que estaba la ley, solamente estaban las tablas, aquellas que tomó David, Moisés, donde estaba la ley de Dios, y estaba el maná, que era la porción o que representaba el sustento que Dios hizo en el desierto con todo el pueblo. Y también estaba la vara de Aarón. La vara de Aarón, aquella vara que reverdeció cuando estaban peleando la unción sacerdotal. Entonces, eso era lo único que había en el arca y es lo que ahora hay. ¿Dónde? En nosotros, hermanos. La palabra de Dios dice, y escribiré mis leyes en sus corazones. Y está la palabra de Dios que ahora nos sustenta. Dijo Jesús, el maná que caía del cielo en el tiempo de Moisés, soy yo ahora. Por eso dice que lo debemos de hacer en lo espiritual, hermanos, no en lo material, porque si dijera Dios, hoy todos los días haré descender mi pan en este lugar. Si yo lo agarro en lo material, pues voy a decir, pues vamos a hacer una panadería, ¿verdad? Porque va a caer aquí el pan y hay que venderlo. Pero si lo llevamos a lo espiritual, está hablando que todos los días va a haber palabra de Dios aquí para su sustento espiritual. Por eso dice que lo tenemos que ver en lo espiritual, mi amado. Entonces, la vara de Aarón es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es la resurrección de la iglesia, mi amado. Dice el apóstol Pablo, si Cristo no hubiese resucitado, en vano sería nuestra predicación. Entonces en el arca, cuando reverdece la vara de Aarón, que era la que estaba, ¿por qué reverdece, hermanos? Porque era una vara seca. Devani, tú que eres nuevecita, es como agarrar el palo del trapeador y ponerlo. Y dijo Moisés allá en la rebelión de Coré, ¿verdad? Quien Dios ha ungido y quien ha seleccionado va a reverdecer esa vara. Y cada tribu llevó su vara, seca así, llevaron. Estaban peleando el lugar de Moisés, estaban peleando la unción sacerdotal de Aarón. Y van al siguiente día a ver cuál vara, y le pusieron el nombre de cada tribu, la tribu de Simeón, la tribu de Leví, la tribu de Neftalí, la tribu de Dan y así, de Gad y así de todas. Todos pusieron sus nombres de tribu y dejaron ahí las varas. Y se fue Moisés a orar a Dios porque decían, pues claro, es el hermano de Moisés, pues sí, por eso le dio el lugar, pues es su hermano, le dio la preferencia. Pero no, mi hermano. Al siguiente día, cuando Dios van a ver las varas,
pues la vara de Aarón, había reverdecido. Tenía sus flores ahí, esa vara, y pudieron confirmar que era Dios quien había escogido la tribu de Leví, a Aarón, que simboliza ahora en la iglesia la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque Él murió, pero al tercer día resucitó y está sentado a la derecha de Dios Padre. Y eso es nuestra victoria hoy, hermanos. Así que eso es lo que representa el tabernáculo de David. Así que, mi amado hermano, ya que nosotros dice la ley de Moisés, Éxodo 25:16, la comida o porción del pueblo en el desierto, Éxodo 16:33, el mismo de la resurrección, de lo cual simboliza la vara de Aarón, Números 17:10 y Hebreos 9:4. Allí habla, dice, le voy a leer nada más Números 17:10, que dice, y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. Fíjese bien, y harás cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. Así que estaba allí esa vara, mi hermanos. Ahora bien, ya cuando Dios desecha, hermanos, el tabernáculo del pueblo de Israel, ¿por qué lo desechó, hermanos? Porque dice, pero el tabernáculo de Moisés fue declinado de su función por causa del mal sacerdocio lleno de religiosidad exterior. Esto provocó una ofensa en Dios, pues nunca estuvo en su plan una religión, y menos una religión muerta para Israel, porque todo ya lo hacían ritual, hermanos. Todo ya cantaban nada más por cantar, iban y ofrecían el sacrificio nomás por ofrecerlo. Si usted ve toda la historia de Israel, allá en Malaquías dice que ya llevaban los corderos, deberían de ser perfectos y sin mancha, ya los llevaban tuertos, ya los llevaban enfermos, ya los llevaban cojos, ya era un desastre, mi hermano. Tanto así que Dios dijo, me da asco, me provoca náuseas, ya todo lo que hacen. Y Dios declinó aquel tabernáculo. Tanto así, hermanos, que cuando se robaron el arca, usted no ve a Saúl buscando el arca. Nunca más se vuelve a hablar del arca en el reinado de Saúl. Ni siquiera le dio por buscarla, porque Saúl se encargó de buscar solo su gloria y su vanagloria. Solamente de eso se encargó Saúl. Pero cuando David llega como rey, lo primero que hace es buscar dónde quedó el arca. ¿Dónde está la presencia de Dios? Hay que traerla. Y tenía 20 años en la casa de Abinadab. Y fueron, ya sabemos la historia la semana pasada. Bueno, ¿cuándo desaparece el arca? Cuando ya está el templo, cuando es destruido Jerusalén y todo. Amós, hermanos, da una profecía, 760 años, vaya allá a Amós 9, versículo 11 y 12. Da una profecía 760 años antes de que Cristo vaya y muera en la cruz del Calvario. Amós da una profecía porque ya había desaparecido todo aquello que era la adoración a Dios. Ya habían destruido el templo, mi amado hermano. Ya se habían llevado el pueblo cautivo, ya había quedado en ruinas Jerusalén. Pero a este profeta se le revela algo. Y fue algo muy bonito, porque dice debemos de poner atención a esta profecía del profeta, porque se refiere al tabernáculo caído de David, pero dice a las naciones. Fíjese bien lo que está diciendo ahí, léale por favor, Amós 9, 11 y 12, dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Fíjese bien, dice a todas las naciones. Cuando dice a la nación, se refiere a Israel. Cuando dice a las naciones, se está refiriendo a los gentiles, tanto a la nación de Israel como a los gentiles. Dice, en aquel día. ¿En cuál día, hermanos?
Un día más adelante dice, voy a reedificar el tabernáculo caído de David. Le vuelvo a repetir lo importante que es, fíjese, no dijo el de Moisés, no dijo el templo maravilloso de Salomón, que usted después lo puede leer allá en Primero de Reyes, capítulo 16, dice el de David. ¿Quién es, hermanos? Ese tabernáculo ahora que dijo Dios 760 años antes de que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario, dijo, un día yo reedificaré el tabernáculo de David. ¿Quiénes son ese tabernáculo caído que Dios lo iba a reedificar? ¿Cuándo llegó ese día? Vaya conmigo allá a Hechos, capítulo 15. Allá en Hechos, hermanos, capítulo 15, hay un concilio, mis hermanos. Hay un pleito tremendo allá. ¿Por qué, hermanos? Porque allí es donde empieza o podemos entender que es el tabernáculo caído de David. ¿Quién es? ¿Y por qué Dios dijo, un día yo lo reedificaré? ¿Por qué? Porque David era conforme al corazón de Dios, porque ese tabernáculo estaba lleno de alabanza, mi hermano. De sí, venimos de la tribu de Judá, y Judá significa alabanza. Alabanza. Entonces Dios dijo, voy a reedificar el templo, el tabernáculo caído de David que está en ruinas. Entonces, dice allá, vamos a empezar a leer allí, dice que hacen un concilio, hay un pleito, mi hermano, un pleito. Acuérdese que el libro de los Hechos es la historia de la iglesia cristiana, de todos los cristianos. Así que hay un concilio allí y se empiezan a reunir todos, dice, y empiezan a discutir. ¿Qué estaban discutiendo? Pues que los judíos no querían que usted y yo formáramos parte del pueblo de Dios. ¿Y quién era nuestro abogado? Era el apóstol Pablo, quien nos estaba defendiendo ahí. Y mire, lea el versículo 2 de ahí de Hechos 15. Mire cómo se estaba discutiendo y qué estaban discutiendo para que usted y yo formáramos parte del cuerpo de Jesucristo o del pueblo de Dios. ¿Qué dice el versículo 2? Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros con ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Qué cuestión era, mi hermano? Ahorita lo vemos. Dice, júntense todos y vamos a discutir, mis amados. Si no era algo fácil, vamos a discutir este asunto, si está bien que sean parte de nosotros, porque nosotros somos los perros, hermanos, para los judíos. Somos perros, somos algo inmundo. De hecho, bueno, ahora ya los judíos tendrán perros, pero en aquel entonces no. No había perros porque son inmundos y a nosotros nos llamaban perros. De hecho, usted puede ver a Jesús decirle a aquella mujer gentil, para ti no es para los perros, que a nosotros lo pusieron bonito en nuestro castellano y lo pusieron perrillos, hermanos, pero era perros. Así, no es para los perros, es para los hijos de Dios. Porque somos inmundos. De hecho, si allá en Jerusalén tienen cerdos, les ponen un piso de madera encima porque no pueden tocar la tierra, son inmundos para el pueblo de Israel. Entonces se empieza a discutir, dicen, tráete a Bernabé, tráete a Pablo, véngase Pedro, vénganse todos los apóstoles, porque esto se está poniendo difícil. Y dice así, hermanos, lea el versículo 5, ¿qué dice? Pero se levantaron los fariseos, como siempre ellos, ¿verdad? Pero algunos de la secta de los fariseos, ¿qué dice? Que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Fíjese que hubo una gran discusión, hermanos, y se levantó Pedro y dijo, ¿cómo? Por eso, hermano, fíjese bien lo que dice, era una secta. ¿Entendió? Era una secta. ¿Por qué le digo?
porque hoy en día hay mucho cristiano, hijo de Dios, que se está volviendo a esto, que si usted no cumple la ley, que si usted no se circuncida, usted no puede ser salvo. Hoy en día está ¿cómo se llaman ahora la nueva secta que hay ahora? Judíos mesiánicos, ¿sí, verdad? Judíos mesiánicos que ahora tienen que cumplir la ley y circuncidarse, porque si no, no son salvos. Y esa era la discusión de aquí, porque querían que se circuncidara y que cumpliéramos la ley, pero en la ley todos somos muertos, mi amado. Nadie pudo cumplir la ley, nadie. Así que, dice Pedro, yo soy testigo de que no necesitan circuncidarse. Te voy a hablar de Hechos capítulo 10. Dice, porque yo fui a la casa de un gentil llamado Cornelio. Se lo voy a parafrasear, hermanos. Que yo estaba orando en la azotea y entré en éxtasis, y se me mostraron ahí los cuadrúpedos y cerdos y todo. Somos todos nosotros, hermanos. Todo el mundo ahí en ese lienzo. Somos todos nosotros. Y Dios me dijo que matara y comiera. Y fui a ese lugar de este hombre llamado Cornelio. Y todos fue derramado el Espíritu Santo. En todos. Y no necesitaron cumplir la ley ni ser circuncidados. Todos hablaron en lenguas y ahí se derramó el Espíritu Santo. Yo soy testigo que los gentiles también pueden ser parte del pueblo de Dios. ¿Cuál es el tabernáculo caído de David? Gentiles y judíos. Todos aquellos que reciban a Jesucristo como su Salvador y su Señor, todos aquellos que entren por la puerta que es Jesucristo, es el tabernáculo, mi amado. Por eso cuando la iglesia aparece, cuando nosotros aparecemos, que es el misterio escondido, ¿por qué cree que en nuestra iglesia hay mucha alabanza y mucha danza? Porque es el tabernáculo de David. David entró danzando y cantando y alabando a Dios, y a Dios le agradó porque le dijo a aquella mujer, tú menosprecias esto, pero déjame decirte que Dios me escogió a mí y no a tu papá, para que ministrara ante su presencia. Y si me veo bien, lo voy a seguir haciendo. Es por eso, hermanos, que en la iglesia cristiana, desde que nosotros nos convertimos, vemos tantos cantores y cantores y cantores y cantores hasta el día de hoy. Usted mire YouTube y está tapizado de alabanza a nuestro Dios. Cantos hermosos bueno, si hablamos de cantos hermosos, vamos a hablar ya de los 70s, 80s, ¿verdad? De allá de nuestro hermano Manuel Bonilla. ¿Cuántos les gustan los cantos de Manuel Bonilla? Preciosos cantos, hermanos. Los cantaba mucho nuestra pastora, cantaba muchos cantos de Manuel Bonilla. Allí yo sigo la página de Manuel Bonilla y me gozo cada vez que él sube un canto. Todavía canta el hermano ahí con su guitarra y ministra. Entonces, y yo miraba cómo se gozaba nuestra pastora al cantar esos cantos de Manuel Bonilla, ¿verdad? Y más ese canto que le gustaba mucho, ¿verdad? Cristo es la peña, de Oreb está brotando, agua de vida saludable para mí. Le hacía la hermana y se gozaba, ¿verdad? Ven a tomarla, que más rica que la miel. Y bueno, pues yo soy de más para acá, hermanos. Yo soy acá de Tony Sauceda, de Paulino Bernal, del grupo El Rapto, del grupo Transformación, de Ramiro, de Judá, no, ya es de acá de los 80, de la generación de Jesús, de aquel hombre para que cantaba, morirías por tu hermano, creo que La Tierra Prometida, el grupo La Tierra Prometida, que dice Cristo en bueno, eso es generación. ¿Cuál otro, hermanos? Nomás yo soy de allá de aquellos años. Ay, ustedes son ¿qué? De Judá para acá. Son de Judá, hermanos, del grupo Judá, de La Voz de tu Alma. ¿De quién? De los Tejones. De los Tejones para acá. Bueno, toda esa alabanza, por eso somos el tabernáculo, hermanos. ¿Cómo lo sabemos y cómo se arregló este asunto? Pues ahí vamos a seguir leyendo ahí. Hechos 15, del 15 al 17. Mire cómo terminó toda esta historia.
Y ahí es donde entendieron la profecía que 760 años atrás lo había dicho el profeta Amós. ¿Qué dice ahí del 15 al 17? Dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David. A ver, que ahí entramos nosotros en ese tabernáculo. Todos los gentiles, todos los que invoquen mi nombre, ese va a ser el tabernáculo que yo reedificaré. Y dice que nadie lo había entendido, hermanos, nomás nuestro Señor Jesucristo, pero de ahí nadie lo había entendido hasta que se le revela a Jacobo o a Santiago, para que lo entienda. Es el que escribió la epístola a Santiago. Dijo, ¿saben qué? Esto es lo que dijo el profeta. Esto es lo que dijo el profeta Amós allá en aquel tiempo, en aquel día. Pero fíjese, dice en el libro de Amós, dice en aquel día. Aquí dice después de esto. Después de esto. ¿Por qué? Después de que ya fue derramado el Espíritu Santo en el capítulo 2, en el capítulo 4 de Hechos, en el capítulo 10, donde vemos que los gentiles también entran. Y ahora, en este concilio, llegan a la conclusión y dicen, este es el tabernáculo derribado, caído de David, el cual dijo Dios que habría de reedificar. ¿Quiénes? Usted y yo, los gentiles, mi amado hermano. Usted y yo componemos ese templo de nuestro Dios para darle la honra y la gloria a Él. Por eso el apóstol Pablo dice allá en 1 Corintios 15:46 que primero había de ser lo material y después iba a ser lo espiritual. Primero lo vemos en lo material, el tabernáculo, y ahora usted y yo somos ese tabernáculo espiritual, dijo el apóstol Pablo. Ustedes son ese tabernáculo en el cual mora la presencia de Dios. Y si mora la presencia de Dios en usted y en mí, ¿qué tiene que haber, hermanos? ¿Qué había en David que le agradó a Dios? Alabanza, mi amado. Danza, pero danza ordenada, hermano, no la danza de hoy en día que hacen la danza del vientre y que están ahí con movimientos de árabes. No, eso no, mi amado. Una danza reverente a nuestro Dios. No la que ahora está metiendo en las iglesias con telas colgadas y las mujeres ahí desenredándose en telas. No, hermano. Una danza en el espíritu a nuestro Dios, en adoración a nuestro Dios, en regocijo, es saltando, dando vueltas. David no se fue a estudiar la danza, hermanos, y a decir, para que cuando venga el arca, entonces yo pueda entrar y danzar. Fue una danza espontánea que tuvo David en ese momento. ¿Cuántos de ustedes vemos allí del canto remolineando, hermanos, de aquel actor, verdad? Qué bonito empieza y cómo empieza allí a entrar ante la presencia, y dice que se despojó de sus vestimentas reales y se vistió como uno de los sirvientes del templo, hermanos. Se vistió de éfod, o sea, se bajó del nivel porque el más alto es nuestro Dios. Así que se despojó, que viene siendo símbolo de nuestro Señor Jesucristo, que se despojó de su realeza y vino y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Entonces dice que se despojó y empezó David a danzar, y por eso lo menospreció aquella mujer, porque se quitó toda su realeza. ¿Por qué desprecian hoy al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos? ¿Por qué hoy no les llama tanto la atención? Porque está en este templo de barro. Está en nosotros, mi amado. Y si está en nosotros tenemos que dar la gloria a Dios, mi amado. Cuando usted cante, regocíjese ante la presencia de Dios. Si usted siente el danzar, dar vueltas, hágalo, porque dice, yo reedificaré el tabernáculo de David. No habló de la religiosidad que hacían ya en el tabernáculo de Moisés. No habló de la religiosidad que estaba ya en el templo de Salomón, que ya hasta Elí se dormía allí y ya se le hacía aburrido, sino que Dios dijo, voy a reedificar el tabernáculo caído de David, y eso es usted y soy yo, los gentiles. Dice allá en Hebreos 8,
del 7 al 13, dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y en la casa de Judá, que somos nosotros, un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Por ellos, fíjese bien, porque ellos, fíjese bien, no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré en la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón les escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo está, ¿qué dice? Y se envejece, está próximo a desaparecer. Así que dice, escribiré mis leyes en cada uno de ustedes. Y van a componer todo ese tabernáculo, tanto gentiles como judíos. Eso lo dice en Efesios 2, 19 al 22, dice, así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, hablando de todos nosotros, bien coordinado, todos nosotros, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y dice, 2 de Corintios 6:16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Quién es el tabernáculo caído que Dios iba a reedificar? Dígale de su lado, eres tú. Eres tú. Y Dios quiere, hermanos. Fíjese que el primer tabernáculo era para la expiación de los pecados, para juicio. Y aquí dice, y nunca más me acordaré de tus pecados. Sino que cuando Jesucristo murió, hermanos, dice que fue abierto el velo del templo y ahora todos podemos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos han visto la gloria de Dios en sus vidas? ¿Cuántos ven su vida transformada, hermanos? ¿A cuántos les cambió el cántico? Qué bonito, hermanos, que ahora nosotros hay puro canto nuevo. Ya las cosas viejas pasaron, ya no nos acordamos más de las canciones del Caballo Pinto y de Don Julián. ¿Cuál era el Caballo Pinto de Don Julián o qué? ¿O quién? ¿Quién era? Pues quién sabe quién, pero yo ya no me acuerdo, hermanos, ni del Paso de la Tortuguita, pues no sé. En realidad, gracias a Dios que tengo mucho que no escucho música, así que no le... El Waka Waka. Tanta cosa que gracias a Dios que mire, a menos mi YouTube está, pero tapizado de alabanza. Si no, pregúntenle a mis papás, hermanos. Las 24 horas hay música en mi recámara. Oh, el día. Cuando no la escuchan abajo es porque la tengo bajita, pero ahí está. Pero ahí está. Las 24 horas estoy escuchando alabanza. Predicaciones. En la madrugada que me despierto me pongo a escuchar predicaciones. Y yo creo que cada uno de ustedes hacemos lo mismo. ¿Por qué, hermanos? Somos ese tabernáculo derribado que dijo Dios, después de esto, del derramamiento del Espíritu, reedificaré el tabernáculo de David para que mi presencia esté en ellos. Así que si la presencia de Dios está en nosotros, somos, dice, lo viejo pasó, el pacto nuevo está en nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo y su presencia en nosotros. Amén. ¿Está contento de ser ese tabernáculo? Entonces deje que se vea la gloria de Dios en su vida. ¿Qué le gustó de David? Que todos miraban la gloria de Dios. ¿Qué pasó cuando se rompió el velo del templo? Todos pudieron ver la gloria de Dios. ¿Qué pasa hoy con nosotros? Que todos pueden ver la gloria de Dios a través de nuestras vidas. Amén.
Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias porque podemos ver cumplida esta profecía que dio el profeta Amós muchos años antes de que tú vinieses a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y hoy, más de 2000 años, ese tabernáculo de David sigue creciendo cada día, que se va agregando cada uno a tu cuerpo. Cada uno que acepta a Jesucristo en su corazón es reedificado ese tabernáculo de David que estaba caído. Te damos gracias, Señor, por permitirnos participar y ser, Señor, esas piedras vivas que componen tu templo, que componen ese tabernáculo en el cual está tu presencia, porque tu anhelo desde el principio y hasta el día de hoy es habitar en cada uno de nosotros. Padre mío, que nosotros seamos para lo que fuimos salvados, para honra y gloria de tu nombre. Que tú seas glorificado, mi Dios, que tú seas exaltado a través de nuestras vidas, que cada día, cada minuto, cada segundo haya alabanza en nuestros labios para ti, Señor mío, que cada día estemos meditando en tu palabra y entonando alabanzas para ti, porque eso es lo que te agradó de David, que era conforme a tu corazón, que era un hombre sencillo, que no buscó, Señor mío, no buscó tanto elocuencia, sino que él lo único que le importaba es que la presencia de Dios, es que la gloria de Dios estuviera entre el pueblo y la pudieran ver. Señor, que nosotros ahora, dice tu palabra, ustedes son mi gloria, que te honremos, Señor, y que te glorifiquemos a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén. Amén.